Ok, porción de esta semana, Parashat Truma. Ya publicamos hoy a la mañana esta mañana estuve escribiendo un poco al respecto de la Parashá para no tener que entrar específicamente en el tema de donaciones, maaser y todo esto. Ya está en Facebook el que quiera después ir y leerlo, para que podamos ver otros aspectos de la Parashá, que es impresionante esta porción. De lo que trata en sí es de las donaciones. Sí, a Moisés ahora estuvo en el monte solo esto. Sí, debería tener batería suficiente. Moisés estuvo va a ir al monte Sinai a traer estas tablas, que hay una cosa muy interesante que encontré hoy en el Ari, que dice que en realidad la razón por la cual la palabra lujot, que quiere decir tabla, lujot abanim, las tablas con los mandamientos, está escrita sin la letra Vav, que normalmente debería, dice el Ari, escribirse la pronunciación O del lujot, debería estar escrita con una letra Vav. En la historia, ahora en Trumá, cuando Dios le dice a Moshe que va a poner las tablas adentro de el tabernáculo que van a construir, aparece 2 veces la palabra lujot sin la letra Vav. Y sin la letra Vav puede leerse lujat, como si fuera una. Y el Ari hace el comentario y dice que esto es porque en realidad Moisés no recibió 2 tablas, sino que recibió una. Esa se rompió y después recibió una segunda, y por eso son en realidad llamadas lujot abanim. ¿Sí? 2 tablas porque en realidad hubo la primera y la segunda, pero que todo estaba escrito en una sola. Justo esa semana veía un programa en, no sé si era Discovery o en alguno de los canales esos documentales, de una gente que iba a Sri Lanka a buscar piedras, a minería, ¿sí? A buscar zafiros, y encontraban un zafiro que al final terminaba teniendo 8 quilates, una cosa así, y era una cantidad importante de dinero el precio en el que lo vendieron en el mercado primario de piedras a quienes después los venden en Europa. Sí, lo vendieron en $16,000 una 8 carats de zafiro. No sé si prestaron atención que dice que allá arriba Dios no tiene piedras para escribir. ¿Sí? En los mundos metafísicos no hay materialidad. Entonces el Creador le dijo a Moshe: cortá una piedra que yo voy a escribir con mi dedo los 10 enunciados. Y dice dice la Torá que desde la perspectiva de donde la gente lo estaba viendo a esto, ¿sí? a Moshe cortando la piedra para llevar, dice que parecía que Moshe estaba parado sobre el cielo, porque era tan grande el rubí el zafiro que había tallado, y toda la sobra había dejado azul todo el piso a su alrededor, ¿sí? Y una de las razones por las cuales Moisés en su época fue uno de los hombres más ricos del mundo es porque todo lo que sobró de cortar las piedras lo pudo conservar, era de él. Y esto es una cosa que no es algo menor. Esta idiotez que hay en el mundo de que la espiritualidad no está asociada al dinero.
a la riqueza, ¿sí? Los grandes maestros espirituales siempre han sido ricos, siempre, todos, Abraham, Isaac, Jacob, Hermes, todos los grandes metafísicos siempre han sido ricos, porque como utilizan la fisicalidad como un medio para generar espiritualidad, y es parte de lo que vamos a ver en la clase de hoy, no tienen otra alternativa más que vivir en riqueza, que vivir en medios físicos, o sea, aunque no sean de ellos, por decirlo de alguna forma, o no sientan posesión sobre esos bienes, es totalmente incompatible la idea de alguien en control de una persona que tenga verdadera espiritualidad y que sea pobre. ¿Sí? No tiene ese, de hecho dice el Zohar que ante los ojos de Dios un hombre pobre es lo mismo que si estuviera muerto. ¿Sí? Que nada, de hecho sabemos que Jacob, cuando se escapó de su hermano Esav, el hijo de Esav, su sobrino, que era su sobrino preferido, Esav lo mandó a que lo matara a Jacob, y en el camino lo encontró y le dijo, mira, le dice, discúlpame tío, yo te quiero con toda mi alma, pero no puedo faltarle el respeto a mi padre que me mandó a que te mate. Y Jacob le dijo, espera, hay una solución, te doy todo lo que tengo. Dice, te doy todo lo que tengo y le puedes decir a tu papá que me mataste. ¿Sí? Porque ante los ojos de la creación un hombre que no tiene nada es como si estuviera muerto. Y si pudiéramos entender la perversidad que hay detrás de las iglesias y las religiones inculcando la pobreza, ¿sí? Como un medio de purificación y ¿sí? Sobre todo si fuera que uno dice, bueno, ellos también son pobres, ¿no? ¿Sí? Pero esta cosa de la pobreza digna, no hay. ¿Dónde está la dignidad en no poder darle de comer a los hijos? ¿Sí? O sea, ¿qué tiene? ¿Dónde está aparte porque aparte tenemos que ver hay muchos años de especialización en vender ¿cómo se dice? Un speech, un discurso, ¿sí? Que está tan afinado al punto de que utilizamos palabras como humilde relacionado con pobre, ¿sí? Es gente humilde. Humilde es el que no tiene ego, ¿sí? Un rey puede ser humilde, ¿sí? No un pobre. Un pobre no puede ser humilde. No tiene cómo probarte que es humilde. ¿Sí? Una persona puede ser humilde únicamente desde un lugar de riqueza. ¿Sí? La gente que dice, ay, sí, cosas, yo no tengo apego con lo material, porque no lo tenés. ¿Sí? Sé millonario y decime no tengo apego con lo material. ¿Sí? Eso es ¿alguien pobre puede decir no tengo apego con lo material? No tiene cómo probártelo. ¿Sí? Solo el rico puede probar que no tiene apego a lo material. Y aquel que tiene verdadero amor y deseo de adhesión con el Creador, sabe que ser pobre es una manera de mostrarle a Dios que no lo quiere, porque si Dios hizo toda la abundancia de este mundo para sus criaturas, decir, no, bueno, yo prefiero seguir siendo egocéntrico y no dar el brazo a torcer y no tener, prefiero no cambiar y no tener, pues todos sabemos que todas las carencias que tenemos son producto de algo que tendríamos que cambiar y que tendríamos que comportarnos de una manera distinta y demás, pero ¿sabes qué? ¿Por quién lo voy a hacer? ¿Sí? No tengo por quién hacerlo. Bueno, si no lo haces por el Creador, si no tenés suficiente amor para entender, o amor hacia Dios, para entender que Él hizo todo esto para que vos lo tengas, ¿sí?
que muestra que la pobreza es tal vez el nivel más, espiritualmente, es el nivel más alto de egoísmo que hay. Si una persona nace pobre, pero ama a Dios y entiende que Dios hizo todo esto para él, y él lo único que tiene que hacer es cambiar sus formas para permitir ponerse en sincronicidad con todo lo que el universo y la abundancia del universo tiene para dar. Está bien, requiere todo ese esfuerzo de que él cambie y deje de ser como le gusta ser. La persona que no avanza es en realidad egoísta respecto a su relación con el Creador. Y en el deseo de querer sacar a la persona de ese egoísmo, aparece la tecnología que aparece en esta porción de la Torá, Trumá. Trumá está literalmente, generalmente traducido como donación. ¿Sí? Dice dice, voy a leer primero la traducción que está acá y después vemos lo que dice realmente en hebreo. Dice, y el Creador y Hashem Dios habló con Moisés diciendo, transmítele a los israelitas, diles que tomen una ofrenda para mí. Acá hay ¿sí? Ya el que hace esta traducción pone entre paréntesis, por mi honor, ¿sí? Como Dios es muy egocéntrico y necesita que lo honren. Mirá si Dios va a necesitar, o sea, en el momento que si necesitara que algo fuera por su honor, ya no sería un Dios omnipotente, ¿sí? Que necesita de que si yo no le doy honor, no tiene honor. Ok, dice acá, pero claro, mantengamos la religiosidad. Cuando dice que tomen una ofrenda para mí, quiere decir para mi honor. Que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Y dice de qué tipos de oro, plata, eso, todos los materiales que hacía falta para construir el tabernáculo. Después vamos a hablar un poquito de qué es este santuario, este tabernáculo. Les da todas las medidas y encuentro las distintas capas. Yo lo voy a encontrar, pero para no pasarnos la noche buscando, les dice, diles que hagan un Mishkan para que yo pueda vivir en ellos. No, en él, ¿no? Que hagan un Mishkan, un recipiente, para que yo pueda residir en ese recipiente. No, en ellos, dice. O sea, yo hago esta vasija acá, pero para que Dios viva en mí. Y obviamente en muchas de las traducciones directamente lo traducen, decirles que hagan un tabernáculo para que yo pueda posarme en él, en el tabernáculo. Sí, bueno, Moshe habrá escuchado mal de lo que le dijo Dios. Y en realidad de eso se trata, avivar la chispa divina de cada ser humano requiere de la construcción de un tabernáculo, ¿sí? De un recipiente para Dios. Ahora, este recipiente físico externo aparentemente crea un espacio en la persona para que esa luz se manifieste. El Larí, acá, ok, vamos a dar primero una pequeña explicación de lo que habla el Larí de
del concepto de truma, porque por cierto la palabra terumá en hebreo literalmente quiere decir elevación, y a este acto de dar para la construcción del templo o del tabernáculo, de los 8 tipos de donaciones que la Torá prescribe que una persona haga, la Torá los llama Trumá Gdolá, la gran donación, y en realidad no era la donación más grande, por decirlo de alguna forma. Dice lo que sea que el corazón de la persona lo lleve a dar. Entonces, si el tipo por su voluntad quería dar un vaso de vidrio, eso era todo lo que tenía que dar. En cambio, el diezmo, por ejemplo, si el tipo tenía mucho campo y le daba mucho producto a su campo, tenía que dar la 10ª parte, y eso era llamado diezmo. Ahora, esto era considerado Trumá Gdolá. Si uno entiende la palabra trumá como donación, es la gran donación, y en realidad no es la gran cosa, pero dada en ese contexto y sabiendo que la palabra trumá quiere decir elevación, esto produce una gran elevación. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, es lo que sea que el corazón de la persona ¿cuál es la palabra? Me está faltando. Lo lleve a dar. Entonces, aquella cantidad que el corazón lo lleve a dar es el espacio que la persona está dando para su ser, para que Dios esté en él. Llega Dios y lo toma al tipo cuando da Trumá Gdolá. No, la chispa divina que ya está dentro de la persona, la esencia de lo que se conoce como el Tselem de Abba de Zeirampin, la sombra divina del pensamiento de Jochma, de la gran imagen de la creación, se presenta a la persona según cuánto espacio él hace. ¿Y cuál es el espacio? Es el dar de corazón, ¿sí? Y hay una cosa que es interesante respecto al maaser, del por qué el maaser no aplica de esta forma. Porque como el maaser es obligatorio, todas las personas, porque es una ley cósmica, siempre dan maaser. ¿Sí? Todos dan. ¿Ustedes conocen gente que dé maaser? Alguien. ¿Sí? Yo les digo diezmo. Yo les digo levanten todos la mano, porque todos los seres humanos que ustedes conocen dan maaser, ¿sí? Voluntariamente o lo pierden, ¿sí? Porque cuando a una persona se le corta la luz y se le echa a perder lo que tiene en la heladera, no viene alguien y le dice discúlpame, ¿te alcanza? ¿Tenés suficiente para que ahora se te pudra todo esto? ¿Sí? Mi abuela decía siempre, cuando el Malach HaMout, cuando el ángel de la muerte viene a llevarse algo, no te pregunta si tenés suficiente. ¿Sí? Cuando te dan una infracción de tránsito, cuando hay una pérdida, un choque, un esto, un lo otro, lo que sea, nadie te viene y te pregunta primero, ¿tenés suficiente para que, si el tipo que te va a dar la infracción, ¿te alcanza este mes? Porque me dice que no te la doy, ¿Sí? Pero cuando la persona tiene que dar maaser, que es algo obligatorio y por ende todos lo dan, aunque no se den cuenta, solo que el que no lo hace de voluntad no recibe el beneficio, digamos, de dar maaser, a la persona generalmente la primera idea que se le cruza al ser humano es no me alcanza, no tengo suficiente para dar. ¿Sí? Hay una familia muy conocida en México que muy rica, judíos árabes que son dueños de son dueños de los telares más grandes que hay en Latinoamérica. Van desde cultivan el algodón hasta hacer ropa y comercializarla, y obviamente viviendo en México viven en casas
blindadas y esto y lo otro que sea, hasta que un día yendo al supermercado, al papá y a uno de los hijos chiquitos le hacen una emboscada en su auto blindado y lo esperan con bazucas antitanques, ¿sí? El tipo no tuvo otra más que bajarse, le secuestraron al hijo y a él obviamente lo dejaron ir porque era el que tenía que pagar el rescate. Entonces una gente conocida que los conoce le viene y le cuenta la historia a quien fue mi maestro y le dice la verdad, no se sabe cuánto pagaron de rescate por el nene, pero parece que fue una gran fortuna. El Rab le dice, yo sé exactamente cuánto pagaron de rescate. Dice, ¿cómo sabes? Sí, 10%. Todos los seres humanos del mundo dan maaser, dan diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es la 10ª parte del todo que existe, que es la parte que muere. Entonces, o lo quitas y te deshaces de él para dejar que fluya más otros 10 niveles, o te lo quedas y se muere, porque es Malhut. Todo está hecho de Keter a Malhut en este mundo. Todos los aspectos de Malhut siempre se deterioran y se mueren. El trabajo del ser humano es constantemente eliminar los aspectos de Malhut de la vida, ¿sí? No hay es un error pensar que la persona tiene libre albedrío y decide dar o no dar diezmo, ¿sí? Nunca logra tener esa 10ª parte, sea porque lo dio o porque se le sumó, pero si lo da, activa la elevación de todo lo físico que tiene de Malhut a Gesed, ¿sí? Y ahora los que quieran leerlo lo explicamos en Facebook esta mañana para no tener que entrar en mucho detalle en la clase de Zohar. Y me encantaría estar equivocado en esto que estoy diciendo, ¿sí? O poder decir pero sí. También me gustaría que no hubiera gravedad y poder flotar, pero hay ciertas cosas sobre las que no tenemos tanto control. Perdón. Vamos al Ari. El Ari dice lo siguiente: entiéndase que la palabra terumá indica el principio de lo femenino. El principio de lo femenino nosotros sabemos, lo hemos estudiado siempre, o por lo menos en los que han hecho el curso intermedio, que creo que todos lo han hecho. Lo masculino es el principio del dar y de el deseo de conectar con lo abstracto y con lo metafísico, y el principio de lo femenino es todo lo que tiene que ver con recibir y con materializar lo metafísico o lo espiritual en este mundo físico. Y esto es muy raro, porque dice, o sea, si uno entiende la palabra trumá como donación, debería de ser, como es una forma de dar, debería de estar conectado con lo masculino, no con lo femenino. Dice, pero esta idea de elevación, de dar con elevación, dice Lari, dice, lo primero que hay que entender es que viene del principio de lo femenino y no de lo masculino. Hay dos aspectos dentro del principio femenino. Uno es el Parsuf Lea y el otro es el Parsuf Rachel, ¿sí? También lo hemos explicado acá muchas veces. Lea corresponde a Binah o al mundo de creación, y Rachel corresponde al mundo de Malhut, y se representa por las dos letras Hei del Yud Kei Vav Kei, ¿sí? Si el nombre Yud Kei Vav Kei es Yud Chochma, Hei Binah, Vav Zeir Anpin, Hei Malhut, los dos aspectos femeninos son las dos letras Hei, que tienen valor numérico 5 cada una, y los aspectos masculinos son Chochma y
Zeirampin, o Atzilut y Yetzirah, el mundo de emanación y el mundo de formación. Y los femeninos son el mundo del pensamiento creativo y la manifestación física en este mundo, el mundo de las acciones. Y estos dos aspectos femeninos, Lea corresponde a el de Binah y Rachel al más bajo, a Malhut. Tengo que bajar páginas y páginas porque las explicaciones que hay de esas dos frasecitas que di son muy largas. Dice, cada una de estas letras Hei, por supuesto, dice el Ari, están compuestas de 10 sefirot internas. Entonces, como una letra Hei es el valor numérico 5, una de las letras Hei con sus 10 sefirot nos dan las 50 puertas de Binah. ¿Sí? Sabemos que cuando en Rosh Hashanah siempre decimos se abren las puertas de Binah y queremos, y esto es algo que no ni siquiera solo los cabalistas, en todas las sinagogas del mundo, cuando se dice el Kaddish de Kaddish Titkabal después de la Amidah o después de los toquidos del shofar en Rosh Hashanah, se leen estas 50, se piden 50 cosas distintas, ¿sí? Un año de paz, de salud, de dinero, de estas cosas son 50 cosas, porque dicen que corresponden a las 50 puertas de Binah que están abiertas en ese momento. Para entender qué son las 50 puertas de Binah, son las 10 sefirot debajo de la letra Hei que representa a Binah. Dice cada una de estas letras Hei tiene 10 sefirotas adentro. Puesto que adentro de ellas hay un aspecto, si al haber 10, hay un aspecto también, están los aspectos masculinos, ¿sí? Si todo tiene 10 sefirot adentro, algo que es 100% femenino, si adentro tiene 10 sefirot, también hay un Zeirampin y hay un Gesed, ¿sí? Hay todo, están los aspectos masculinos también. Dice, esto también lo podemos ver en la letra Nun Sofit, en la letra Nun final, cuando hay 5 letras en el abecedario hebreo, en el Aleph Bet, que cuando están al final de una palabra cambian de forma, y la forma que generalmente adquieren es una pata larga hacia abajo, ¿sí? La letra Pei, que es cerradita, tiene de golpe una pata. La letra Nun, que es cerrada abajo, que es así, de golpe se hace como una Vav larga, ¿sí? Y la letra Nun, que representa la palabra, cuando la letra Nun se presentó para querer ser ella quien creara el mundo, el creador le dijo, si bien vos representás las 50 puertas del mundo de la creación, del mundo de Briah o de Binah, no servís para crear el mundo, porque también sos la inicial de la palabra Nofel, Nefilá, caída. Entonces hay una conexión en tu esencia con el fracaso, con la caída. Entonces no servís para ser la primera letra de... ¿sí? Finalmente la letra Bet de Briah fue la que creó el mundo, por eso la Torah empieza con la letra Bet. La letra Nun tiene valor numérico 50, y la letra Nun es, cuando es Sofit, cuando es final, es larga, o sea que si uno la viera en un renglón, va más abajo del renglón, y cuando es común, no va más abajo del renglón, tiene una pata, esa pata está doblada hacia arriba, ¿sí? Pero si la ven ustedes sería así, ¿sí? Cuando es Sofit sería larga. Ok, lo mismo la letra Haf, la mayoría de las Sofit tienen este aspecto de estar cerradas o largas.
No. Por eso digo la mayoría y no las 5, no todas. Dice, esta idea de que hay dos niveles de lo femenino, lo vemos en la letra Nun, que tiene el valor numérico 50 y representa, en el caso de la letra final, la que es larga, representa a Binah, a Lea, a lo más elevado de lo femenino. ¿Por qué? ¿Por qué es larga? Porque en aquellos planos no hay peligro, en lo metafísico, no hay peligro de que el mal reciba sustento desde esas conciencias. Entonces no importa que la letra Nun o que Binah se extienda hacia abajo, porque ¿qué hay abajo de Binah? Zeir Anpin, ¿sí? No hay peligro, entra a otro plano metafísico. Sin embargo, dice, el Parsuf Rachel, el estado de lo femenino en este mundo, aquí abajo, está cerrado, ¿sí? Está doblada la pata esa, porque es importante de que no alimente a los estados de la clipá. Y por eso dice, está doblada y brilla o da su luz hacia arriba, ¿sí? Que es el concepto de luz retornante, ¿sí? Desde arriba lo femenino empieza apuntando y dándole luz hacia abajo, ¿sí? Literalmente lo que dice el Zohar es que amamanta, Binah amamanta a las sefirot inferiores, por eso se le llama Ima, ¿sí? Le da alimento, pero lo detiene justo en Hod, para que no vaya a hacer que llegue ese alimento a este mundo físico, que no llegue automáticamente. ¿Cómo llega? Llega cuando alguien va y lo busca. Para ir a buscarlo hay que elevarse espiritualmente, y al elevarte espiritualmente no podés ir a hacerlo para algo del mal, ¿sí? Entonces se autoprotege esa energía. Sin embargo, fíjense que dicen que hay un peligro de que pueda llegar esa energía hacia abajo. Dice la Vav, nos pasa lo mismo, no hay problema con la letra Vav de Zeir Anpin, porque en realidad se extiende entre dos mundos. Es muy técnico todo esto, porque tiene mucho que ver con la numerología de las distintas formas de deletrear los nombres de Dios y demás, así que estamos salteando. Ok, y sigue diciendo lo siguiente. Dice, el Ari explica, hay un concepto dentro de la Kabbalah, que al número 100 se lo considera algo entero, ¿sí? Si se fijan, cuando dice la Torá dice las edades de los patriarcas, nunca dice, y Jacob vivió 157 años, dice, vivió 100 años y 57, ¿sí? La idea de poner el número 100 aislado es una manera de decir que vivió una vida completa. ¿Por qué? Porque 100 son las 10 sefirot con sus parsufim internos, es la totalidad de la luz de Keter a Malhut, con toda la luz de las 10 sefirot internas. Dice, uno tiene que entender, dice el Ari, que cuando se habla de esta bendición de los 100, también se dice que una persona tiene que decir 100 veces por día, 100 bendiciones por día. Dice, cuando se habla de estas 100 bendiciones, en realidad se está hablando de la unión de los dos aspectos femeninos, de los 50 niveles de Binah y los 50 niveles de
Malhut de Zeirampin, ¿sí? Malhut de la luz y no del mal o del inferior. Dice, las bendiciones divinas que llegan a este mundo siempre están asociadas con el número 100, tal como lo dice el verso, y hay un verso de Génesis que dice: Isaac plantó la tierra y la tierra produjo 100 veces lo que él había plantado. O sea, por cada semilla que plantó salieron 100 semillas. No es que salieron 100, sino que cuando algo tiene bendición se multiplica de a cientos. Y esto es algo muy raro porque nosotros estamos tan programados y acostumbrados a que un poquito de ganancia es bueno. ¿Sí? Imagínate, invertís 1, ¿cuánto da? 100. Eso es bendición. Si no es así, fíjate, hay algo que no está funcionando bien. Por cada semilla que pones tienen que salir 100. Dice, y es por eso, dice el Ari, que damos donaciones. Dice, porque esta es la forma de retornar las 100 bendiciones hacia su fuente. ¿Sí? Al agarrar 10, una décima parte, y esa décima parte tiene adentro 10 sefirot, dice, y elevarla a su origen. ¿Cuál es el origen? Gesed. Antes de que entrara a los mundos con los que nosotros tenemos relación, que son el mundo de formación y el mundo de acción, de Anpin y Malhut, esos mundos empiezan en la sefirá de Gesed, y esa era la idea de llevarle el diezmo al sacerdote. Sacerdote no quiere decir al rabino ni al cura, ¿sí? El sacerdote de hecho no tenía ningún aspecto de lo que hoy es un rabino o un cura, ¿sí? El sacerdote era un sanador y era una persona que estaba totalmente, su esencia energética era la sefirá de Gesed. Y era garantizado que era así. No tenías que averiguar, che, este será un buen Cohen Gadol o no. Era sumamente fácil saber si el tipo era o no. Una vez por año entraba al sagrado de los sagrados, que de hecho está instituido en esta porción también el cómo va a ser el sagrado de los sagrados y todo esto. Entraba, si el tipo no estaba puro, caía muerto. Entonces no había duda de que si el tipo era la persona correcta o no a quien darle. Dice, y esta es la razón por la cual este concepto de donación es llamado trumá, que significa elevación, y que tiene que ver principalmente con el principio de lo femenino, puesto que lo masculino no requiere de elevación. ¿Sí? Lo masculino, como es de abajo hacia arriba, desde lo masculino es el dar, ya está elevado. Para que algo pueda darle algo, según lo que nosotros estudiamos en los niveles de los mundos, y de que el que recibe siempre, el que da siempre domina sobre el que recibe. ¿Sí? La luz dominaba sobre la vasija, y la forma en cómo uno toma control de este mundo y de la realidad que está a su alrededor, no es siendo el receptor. En el momento que te pones en posición de receptor, aquello que te da te domina. Tomar control de tu vida es ponerte en posición de dador, no es dador la palabra, de proveedor, ¿sí? El que provee está en control. Entonces, esta idea, o sea, no requiere de elevación. En cambio, la idea de trumá, de dar de tu corazón más allá de lo que más allá de lo que sea obligatorio, es, a ver si se entiende,
el tema del diezmo es porque te querés sacar de encima un veneno que está matando a todo el resto de lo que tenés, ¿sí? Porque tiene energía de muerte. Y eso tiene consecuencias y beneficios que la mayoría de la gente lo interpreta como algo grandioso, porque la mayoría de la gente no da diezmo, y cuando empieza a dar diezmo empieza a ver el cambio y dice, esto es grandioso. No, eso no es grandioso ni es milagroso, así es como debe ser, eso es lo normal. Lo que te pasaba antes era la falta de ese fluido de energía. Ahora, dar trumá gdolá, dar de corazón, no porque tengas ninguna obligación, ¿sí? Eso es lo que genera elevación. Sí, dice, bueno, por eso no es masculino, porque el aspecto de lo masculino no requiere de elevación, puesto que no hay ningún riesgo en que el mal se reciba sustancia o sustento de dar maaser, ¿sí? Cuando el maaser está dado correctamente, ¿sí? No hay un riesgo. Dice, en cambio, cuando es dar de corazón, existe riesgo de que se alimente la clipa. ¿Saben de qué está hablando? Yo di, y mi nombre en la placa, ¿dónde está? ¿Sí? De hecho, el Zohar dice que la gente más odiosa del mundo es la que construye templos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos, dice, que la mayoría de la gente utiliza el dinero para satisfacer a su ego. Eso es, todos lo hacen, aunque no es lo que deberíamos hacer, pero eso la mayoría de la gente hace. Ahora, si tenés 1000 formas de satisfacer tu ego a través de la clipa, de la negatividad del mundo, a través del dinero, lo tenés que hacer justo en una casa de espiritualidad. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si vas a usar el dinero para conectar con lo negativo, ándate un prostíbulo, drogate, hace algo que ¿sí? Ahora necesitas agarrar eso y usar un templo, una Torá, una iglesia, ¿sí? Si tenés todo el mundo para gastar tu plata para traerte cosas que te satisfagan la conciencia del cuerpo, entonces realmente lo tenés que hacer en el templo, ¿sí? Querer la placa y el nombre y los honores, ¿sí? Entonces el Zohar dice, la gente más odiosa del mundo es la que construye lugares de rezos y y ese es el riesgo que tiene el hecho de dar trumá. No es obligatorio, no lo estás haciendo porque querés eliminar ese aspecto de negatividad de tu vida, sino que es por ayudar. Pero ¿lo haces por ayudar o lo haces para que salga, para que sepan que lo haces y para que salga tu nombre? Ok, esa es una... y hay una explicación acá de Rabbi Haim y tal que sé que es tarde, pero la verdad vale la pena. Dice, teniendo en cuenta lo que el Ari explica más arriba, podemos volver a la discusión original, que es la de la elevación a través de la donación. Dice, las fuerzas femeninas en la creación dice, vuelvo a leer. Dice, hay una propensidad en las fuerzas femeninas de la creación en involucrarse, en activar e inyectar divinidad en todas las esquinas del universo. ¿Sí? La idea de la creación tenía este aspecto de querer que finalmente todo el universo
logre un estado de divinidad. Dice, y enfocarse demasiado en empujar este concepto de la divinidad, hay una línea muy delgada, dice, entre influenciar para que se dé y en terminar siendo absorbido por el mal. Dice, un ejemplo, dice, muy puntual, es lo que le sucede a las familias. Dice, dos personas se unen y deciden generar una familia y criar a sus hijos espiritualmente. Dice, pero para poder facilitar esto es necesario proveerles educación y proveerles una buena casa y un lugar de expansión. Y en el esfuerzo de tratar de concretar eso, empezamos a concentrarnos, o esta pareja empieza a concentrarse en que tenga éxito el negocio y en construir la casa y en generar los recursos y todo esto, y de golpe se encuentra con que los hijos crecieron mientras ellos estaban tratando de generar aquello que era lo que le iban a dar a los niños chiquitos cuando... ¿sí? Dice, ¿qué pasa? El tratar de empujar una idea puede terminar haciendo que se pierda el enfoque y que lo más importante sea que acepten mi idea. ¿Sí? Esa experiencia es como cuando la luz llega a Malhut y tiene que involucrarse el mundo físico, es necesario cerrar la letra Nun y constantemente dar donaciones. Dice, porque las donaciones nos elevan ¿sí? Aquello que te costó tanto trabajo conseguir y esto y lo otro. Decís, no, pero ¿cómo voy a dar una donación si tengo que pagar la escuela de los chicos? No. Pero yo había dicho que quería criarlos espiritualmente, entonces lo que tendría que hacer es mostrarles espiritualidad, no aferrarme a la fisicalidad para poder comprarles una escuela que les enseñe espiritualidad. ¿Se entiende? Ok. Dice, el constante tomar de aquellos frutos que pareciera ser que nos costaron tanto trabajo, lleva a la persona a darse cuenta que recibir no cuesta trabajo. ¿Sí? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo ganártelo? Porque te cuesta tanto trabajo darlo. Es una paradoja. Ok, ¿cuánto tenemos? ¿15 minutos más de clase? ¿O no? ¿A qué hora empezamos? Ok. Vamos al próximo tema entonces. Ok, dice, en realidad hay 3 arcas. Bueno, toda esta plata, ¿para qué era? Era para construir un arca. ¿Cómo es el arca? Dios le dice, van a construir un arca que sea de oro por fuera y de oro por dentro. Y el haría automáticamente dice, ok, esto implica que el arca, que eran 3 arcas, porque si no hubieras dicho, hagan un arca de oro. Si lo haces todo de oro, va a ser de oro por dentro, por el medio y por afuera. Dice, esto refleja que el arca estaba hecho según 3 nombres Elohim en Zeirampin de Atzilut, correspondiendo a Dinah, Geburah y Malhut. Dice, el valor numérico de estos 3 es 258, que es el mismo valor numérico de Arán. Betzalel hizo 3 arcas en realidad, correspondientes a estos 3 nombres Elohim, ¿sí? Estos 3 nombres. Perdón, me acabo de saltear de página. ¿Sí? Al principio es algo técnico, pero lo vamos a establecer. Una cosa que es también notable y a tener en cuenta en todo esto, que
Dios le decía a Moisés, y Moisés le decía, bueno, la gente tenía que contribuir, y el que construía todo esto era Bezalel. Bezalel tenía 13 años. Sí, era un niño al quien iban, le llevaban todo. Moshe le decía lo que Dios le había dicho, Bezalel lo tocaba y se empezaba a construir solo. Ok. Dice, siendo que la parte de arriba del árbol supremo, que es Biná, y la parte de abajo, que es Malhut, corresponden a las recámaras externas e internas del tabernáculo, estaban hechas de oro. Y el centro que correspondía a Geburá, estaba hecho de madera. ¿Sí? Sabemos que la madera corresponde a la energía de Gesed, no de Geburá, pero el propósito que tenía este arca era, acuérdense, crear un lugar para que Dios viva en la gente, no en el arca. Y hay un concepto que tiene que ver con que el arca tenía que estar hecho de oro por fuera y oro por dentro. ¿Sí? Es un tema de coherencia entre el Zohar explica que el oro por dentro y el oro por fuera es el alma de la persona, la madera o la parte intermedia es el cuerpo de la persona, y el externo son las acciones y el maquif, la luz circundante, lo que termina manifestándose en la vida de la persona. Es decir, que tiene que haber una coherencia entre la luz del alma, si bien están separados por esa capa de madera, lo de adentro tiene que ser igual que lo de afuera. Sepan también, dice el Ari, que la Shejinah, o la presencia divina, en Atzilut, se viste en Keter, de Briá. Son códigos, pero escúchenlo. Y estos 3 niveles del arca corresponden a, no estamos invocando estos nombres cuando los decimos, estamos solo leyendo lo que el Ari escribe, a Catriel en Briá, Metatrón en Yetzirá y Sandalfón en Asiá. Estos son los 3 principales ángeles regentes del universo, en estos 3 niveles. Dice, y es por eso que la Torá escoge la palabra Aarón para llamarle al arca. Por cierto, que casual es que se está terminando sépanlo, solo si les interesa, aquellos que su corazón los compel them, esta semana terminan de construir el Lejal, el Aarón para nuestra Torá, del cual, al igual que en nuestra Torá, todos pueden participar en financiarlo. Dice, y la palabra que utiliza la Torá para llamar al arca es Aarón, y Aarón tiene el valor numérico, Aarón al rey, el total tiene el mismo valor numérico, 1256, que la suma de los nombres de estos, si uno suma las gematrias de estos 3 ángeles, ¿sí? 662, 314 y 280, tienen el mismo valor numérico que el nombre Aarón. Por ende, este recipiente en realidad es una especie de manifestación en este mundo de las fuerzas de estos 3 ángeles. Ahora bien, dice el Ari, incluso cuando dijimos anteriormente que el arca tenía que ver con estos niveles más bajos de estos tres nombres de Elohim que denotan nombres de juicio, en momentos cuando
el recipiente recibe favor divino, ¿sí? Cuando la gente tenía mérito, descendía sobre él un nombre Yud-Kei Vav-Kei, que de la forma en cómo estaba deletreado, brillaba y transformaba los atributos de juicio del Aarón, del arca, en total misericordia. Ahora, ¿qué es el arca respecto a un ser humano? Sepan también, dice el Ari, que el arca es el secreto de Yesod de Abba. Yesod de Abba es lo que se conoce literalmente como la Torá, o suena muy feo siempre decirlo, pero ustedes ya lo han escuchado muchas veces, el miembro genital de Dios, ¿sí? El pene de Dios. La Torá en sí tiene que ver con la energía de creación de Dios, que es el mundo de Briá, ¿sí? Y Yesod de Abba es el lugar de donde Briá, de donde el mundo de creación recibe su luz, desde lo que nosotros llamamos Dios. Dice, tal como ya sabemos, Yesod posee 3 klipot, 3 velos o 3 capas de negatividad: el prepucio, la membrana mucosa y la sangre. Para contrarrestar esto, el Galgata de Nukva da o dio al mundo el Aarón, para contrarrestar la negatividad de los aspectos de Yesod, de lo masculino en este mundo. Lo más elevado de Nukva, de Malhut, le dio al mundo el Aarón, este arca o el tabernáculo, que tiene el poder de contrarrestar estos 3 niveles de negatividad. Y el Aarón también tiene el mismo valor numérico de Keter, o de la palabra corona, cuando se refiere a la corona como Nezer, ¿sí? Bien, Betzalel entonces hizo 3 arcas, uno adentro del otro, puesto que ellos representan, puesto que el cerebro, dice, también posee 3 klipot o 3 capas: la membrana gruesa, la membrana delgada y el cráneo en sí, en donde hay piel alrededor. Dice, esos niveles son en realidad el caporet, las cortinas o el cobertor que tenía el arca. Dice, y la piel, porque estas cortinas estaban hechas de piel, y la piel es el velo que separa entre lo sagrado de lo mundano. ¿Sí? Pero la piel le llama también a lo que separa a la última clipá de la cabeza. Si se fijan, cuando dan las medidas de el Mishkan o del tabernáculo interno, que es lo que eventualmente se convertiría en el Kodesh HaKodashim, o el tabernáculo externo, que no era todavía la tienda del encuentro, sino una capa previa que tenía que pasar. El tabernáculo interno tenía 3 cúbicos de tamaño, y el externo 7, porque los 3 más elevados tienen que ver con las 3 sefirot Keter, Jochma y Binah, y con el intelecto, y las otras
7, o sea, el Cohen primero tenía que purificar su emoción antes de entrar, ¿sí? Entonces primero estaba el aspecto de las 7 midot, de las 7 emociones, y después el aspecto de los 3 intelectos. Pero en definitiva, si escuchan lo que estamos leyendo, esta idea de esta tecnología que les estaban diciendo que fabricaran, que tenía que ser por un lado físico para ponerle una Torá, ¿sí? Y una Torá es Yesod de Abba, ¿sí? La parte creadora de Dios, y esto mismo tenía que ocurrir para que yo viva en ellos. Tiene que ver con crear ¿qué se iba a poner adentro la única razón por la cual se escribió la Torá fue porque existió el becerro de oro, ¿sí? Esto es algo que es sabido, no hubiera sido necesario escribir la Torá si no hubiera pasado lo del becerro de oro, porque toda la Torá estaba comprendida en la tabla original, en la primer Lujat. Por eso no aparece la palabra Lujot, ¿sí? No aparece con letra Vav. Si bien se lo lee Lujot Abanim, lo que dice en la Torá puede ser leído como individual. La primera era una sola tabla, o sea, comprendía toda la Torá. Y eso era lo que había que poner en este Mishkan. Bueno, después cuando bajó y se dio cuenta que le había pasado lo del becerro de oro, se convirtieron en 2 tablas y eventualmente hubo que deletreárselo a la gente en una Torá. Pero lo que se iba a poner adentro, y eventualmente se puso esas tablas y la Torá que escribió Moshe, con una tabla alcanzaba, es decir, con la idea metafísica de lo que iba a recibir Moshe en este holograma que era la tabla de la ley, estaba toda la energía de la Torá y se la tenía que poner ahí adentro. Hoy, alegórico a nosotros, tenemos que poner Torá adentro del Mishkan, que es el humano, es decir, Torá adentro de la cabeza de un humano, ¿sí? Si se fijan, hay 2 niveles. Un nivel que es el del Kodesh HaKodeshim, que es a donde va la Torá, que es el sagrado de lo sagrado, y si la persona no está pura, cuando llega ahí muere, ¿sí? Si haces uso de las ideas o del intelecto de Jochma y Binah y no estás purificado, es luz que se agarra y se le da la clipa. Y está el otro aspecto externo, que es lo que dijimos anteriormente, el oro por fuera y oro por dentro, ¿sí? Es haber hecho que las acciones que haces, que parecen de oro, sean el reflejo de emociones doradas internas. Es decir, que si das una donación, no sea el reflejo que de afuera se ve como una acción dorada, que no sea el reflejo de un egoísmo y un egocentrismo de querer tu nombre en una placa, ¿sí? Que si ayudas a alguien, no sea el reflejo, sea algo dorado, reflejando algo dorado interno, y no el esperando que te lo agradezcan o que alguien te vea hacerlo. Entonces el ser humano tiene que primero pasar por purificar, crear ese recipiente, y después vestirlo del intelecto de creación o de creador. Y la forma es meterle Torah al Mishkan, a la cabeza de un humano, enseñarle Torah, ¿sí? Realmente enseñarle Torah, o sea, no aprender las historias el pshat de la Torah, sino darle la luz de la Torah. El pshat de la Torah es una conexión al becerro de oro. Fue solo necesario por el becerro de oro. De hecho, el Ari dice de que si no hubiera sido por el becerro de oro, no hubiera sido ni siquiera necesaria la tradición oral, tener que explicar el Zohar y todo esto, ¿sí?
la gente hubiera recibido, lo habían recibido en el momento de la revelación del monte Sinai, por eso recibieron la inmortalidad, habían sido inyectados con la energía de todo el conocimiento. Y obviamente hay una corrección muy puntual respecto a inyectar Torah en la cabeza de un humano con el aspecto de la circuncisión o de la eliminación o llevar a la conciencia del Yesod de Malhut en el hombre a aquella de Yesod de Abba, ¿sí? Que el concepto del deseo sexual sea un deseo creador, no necesariamente para procrear hijos, sino para generar luz en el mundo, que obviamente solo ocurre a través de el deseo de brindar placer y no el deseo de recibir placer. Okay. Bueno, y termina, ya lo explicamos esto, termina solo reforzando la idea. Dice esto de que la Torah, cuando habla de las tablas en esta parashá, se refiere, dice la Torah, cuando menciona las tablas, en realidad se refiere al cerebro dentro de la cabeza. Es como decir, era como una, no sé si se lo imaginan, como una especie de lo que recibieron cuando fue la revelación del monte Sinai, fue como una especie de implante, como ponerle un chip o bajarle un download de una, ¿sí? Esta idea de recibieron las tablas en el monte Sinai, en realidad lo que recibieron es un nuevo cerebro, ¿sí? Una nueva forma de pensar que hizo que automáticamente pudieran regenerar los miembros que le faltaban, volver a su estado físico óptimo. Dice, y esto está, dice el Ari, aludido en la letra Yud del nombre Yud Kevavke, puesto que las tablas originalmente en realidad eran una tabla, tal como está indicado por el hecho de que la palabra Lujot está escrita sin la letra Vav, y también puede ser leída Lujat, que sería en realidad una. Sabemos que, dice el Ari, que fue solo por el pecado del becerro de oro que terminaron convirtiéndose en dos. Y terminamos con esto. Dice, evidentemente la idea original fue que la humanidad estuviera consciente. Evidently, the original intention was for mankind to be aware and conscious of God. Unity much more directly than... Okay. Dice, la idea original era que el hombre tuviera una ¿cómo se dice awareness? No, awareness es cuando uno está al tanto de que lo siente. ¿Cómo? No, sí, es estar consciente de algo pero sentirlo también, ¿sí? Dice, sí, una percepción de consciente de unidad con Dios, mucho más directa que la que existe hoy en el mundo. Desde el momento del becerro de oro, en el cual el pueblo de Israel
insistió en que hubiera un intermediario, ¿sí? Esta idea del intermediario es algo terrible, porque en realidad la revelación que recibieron en el monte Sinai les daba una conexión directa, pero cuando hay una conexión directa no te podés esconder, ¿sí? Cuando vos estás cara a cara con alguien, y sobre todo si es Dios, ya las cosas que disfrutás tanto hacer, que sabes que te hacen mal pero que igual las disfrutás, ¿sí? No, poneme a alguien en medio, a quien le pueda mentir o a quien le pueda, ¿sí? Y de hecho dice la ausencia de Moisés, porque como recibieron esta revelación, tenían esa conciencia, todo esto, y de golpe Moisés se fue 40 días, 40 noches, empezaron a sentirse incómodos con esta situación de tener esta conexión directa. Sí, de ahí la necesidad del por qué fue tan fácil para estos pocos incitadores venderles la idea de ya en un ratito les hago un Moisés de oro. ¿Sí? Dice, y esto tiene que ver con que no habían realmente corregido la conciencia de del pecado original, y sostenían esta dualidad, esta necesidad de pensar en forma dual, bien y mal, ¿sí? Esta idea de una sola tabla era algo, y unidad con Dios era algo medio incomprensible. Necesitaban dos tablas, ¿sí? Necesitaban el tema de lo dual. Okay. Dice, esto no es del Ari, es un comentario, dice, tenemos que entender que la ruptura de las tablas, que estaban llenas de esta conexión o de esta percepción directa de Dios y de la sabiduría, al romperse también se rompió en ellos. Dice, y en realidad la conciencia divina que había recibido este pueblo cayó de nivel. Dice, porque de lo contrario, esta gente se hubiera sentido o se sentía incapaz de operar, dice, sin los velos de la lógica humana y del dialecto. Evidentemente lo que habían recibido con la revelación del monte Sinai era una capacidad de percibirlo todo y de saber, mira, me falta la mano, la solución es esto, y pensar y generarlo. Pero eso los deshumanizaba, por decirlo de alguna forma, y en realidad no estaban dispuestos a vivir en tal nivel de elevación, ¿sí? Que todos van a saber lo que pienso y no voy a necesitar hablar con alguien y no me voy a poder juntar a comer un asado y a tomar cerveza y a contar lo que hice el fin de semana. ¿Sí? Entonces de alguna forma no estaban listos, pero el propósito original de la creación, según dice esto, es eventualmente llegar en algún momento a ese estado, ¿sí? De una sublimación de la existencia en donde sea tonto hablar, ¿sí?
pasa que a veces en ciertas relaciones ¿sí? Es como que uno puede estar con otras personas en silencio y no es tan importante hablar Bueno, es una parashá que es mucho para digerir, pero Besat Hashem, parte de lo que hay disponible en esta semana por ser el momento en el que aparece en la Torá y en el cosmos es poder activarlo, y sin duda la forma de activarlo, nos guste o no, es buscando nuevas formas de dar, ¿sí? Nunca va a ser buscando nuevas formas de recibir. En realidad hay que buscar nuevas razones para recibir, que esto es algo que en realidad lo explicamos este Shabbat pasado, y la verdad que está bueno, aunque sea 2 minutos, decirlo. Cuando en la conexión de Shaharit que hacemos todos los días, o que hacemos también en Shabbat acá juntos, hay una parte donde decimos, meditamos en el poder de rezar los unos por los otros como Isaac lo hizo por Rivka y Rivka por Isaac, ¿sí? Y esto nos conecta con milagros y maravillas. Y la pregunta que hicimos en Shabbat fue, ¿cómo vas a rezar por alguien? ¿Sí? Porque existe esto, recen por mí, ¿sí? Nadie puede rezar para que alguien tenga algo que no se lo ganó, que no merece, no creó la vasija para recibirlo. Sin embargo, el Zohar dice, el único rezo que es escuchado es el que es por otros. Y esto pareciera ser totalmente contradictorio, y en realidad no lo es. Tenemos que aprender a encontrarle un propósito para los demás en lo que queremos para nosotros. Es decir, Rivka o Isaac rezó por Rivka, él también quería tener un hijo, pero cuando dijo, ¿sabes qué? ¿Qué importa si yo quiero tener un hijo? Quiero que Rivka tenga un hijo. El beneficio era el mismo, pero la conciencia era totalmente distinta, ¿sí? Es decir, ok, quiero ser millonario, y si no tenés un plan de qué vas a hacer con ese dinero para otros, no se va a cumplir. O sea, es garantizado que no se va a cumplir. Ahora, vos podés rezar por algo que querés por otros, ¿sí? Pero tiene que ser honesto. Es decir, tenés que ya tener un uso, tenés que saber qué vas a hacer. Vos podés engañar a tu vecino, pero no te podés engañar ni a vos mismo ni al universo. Entonces cuando uno dice, no, yo quiero tener más para poder dar más, ¿a quién le vas a dar? Y a quien necesite. Entonces no querés dar más. Si tuvieras un verdadero deseo de dar, ya tendrías un plan, ya estarías pensando. Cuando una emanación es verdadera, automáticamente triggers, ¿cómo se dice? Dispara el cerebro de Binah, el pensamiento creativo. Entonces, si fuera cierto que tenés el deseo de tener más dinero para darle a otros, no solo que estarías pensando a quién y cómo y qué plan, cómo lo harías, sino que hasta estarías tratando de hacerlo aunque no tengas dinero, ¿sí? Porque vas a empezar a encontrar, cuando se dispara el cerebro creativo, se te empieza a ocurrir incluso cómo hacerlo sin el dinero, porque vos en realidad querías el dinero ¿para qué? ¿Para darles plata? No, para hacer tal y tal cosa. Y ahora empezás a decir, bueno, capaz que puedo conseguir hacer tal y tal cosa sin que el dinero pase por mí. La mínima acción de mostrar de que no necesitaste ese dinero para hacer eso que querés, activa que el dinero llegue. Te hace imán de eso. Si no, no es cierto que lo querés. No es cierto. Y lo peor que podés pensar es que es cierto, porque te estás mintiendo a vos mismo, ¿sí? Si vos no tenés un plan de qué hacer con $1.000 millones, cuando decís sí, yo lo que haría y lo que daría y cosas,
Si no lo escribiste, si no no es cierto que tenés ese, si no siquiera por lo menos te pusiste a pensar a quién y cuánto le darías y cómo lo harías y eso y lo otro, no es cierto. No es cierto. No es un deseo verdadero. La gente que tiene deseo verdadero piensa en eso que desea todo el tiempo. Y piensa en lograrlo. Un tipo que lo metes 5 minutos bajo el agua, los 5 minutos seguidos piensa cómo salir y respirar. Eso es un deseo verdadero. No se distrae en el medio. Y piensa todas las formas posibles y no para un segundo de pensar cómo hacer para recibir aire. Y también creo que una de las que si pudiéramos esperar o tener alguna expectativa acerca de nuestro dar, de nuestra posible elevación a través de hacer trumá, es que esa elevación nos deje, aunque más no sea, ver todas las mentiras que nos decimos a nosotros mismos de por qué queremos y por qué quisiéramos y todas las mentiras altruistas que según esto decimos que queremos y hay una, no sé quién es, tampoco no quiero juzgar, pero hay una persona que ante algo que escribimos en internet dice, yo toda la vida tuve una idea de tal y tal y tal cosa, así que si alguien quisiera aprovechar este escrito y ver si me dan dinero para poder hacer eso que yo quiero hacer, entonces le escribo, le digo, es genial tu idea, vení a hacerlo en nuestra institución, acá tenés ya el edificio, un montón de los costos que implicaría hacer lo que esta persona quiere hacer, acá ya están resueltos. ¿Sí? Le digo, te lo pongo a tu disposición. Me dice, no es tan simple. ¿Sí? Es más complicado y hace falta esto, todo, y empezás a ver la otra gente que le contesta y le dice, no, yo te doy esto. ¿Sí? A la persona le encantaría, pero pará, porque yo lo que le dije, vos lo que tenés que poner es el empeño y el trabajo. ¿Sí? Bueno, no es tan simple. No, entonces no tenés ganas de hacerlo. Es un sueño, es una cosa que pensabas por ahí arriba, pero deseo de hacerlo no tenés. ¿Sí? Es como le decís, yo tengo ganas de respirar, y le decís, ok, tomaste snorkel. No, quiero tubo de oxígeno. ¿Sí? No, a mí no me gusta respirar por snorkel, me da una sensación fea. ¿No? Imagínate, el tipo se está ahogando y voy a traer el snorkel y dice, ¿no tenés un tubo de oxígeno? Gente, gracias, hasta la semana que viene.